En cuanto a la ubicación de la inteligencia en el cerebro, según los estudios se encuentra que se ubica en diferentes partes. Según el artículo realizado por John y sus colegas en el 2017, la inteligencia está relacionada con las actividades de varias redes cerebrales, siendo la parte frontal un área relevante para la inteligencia. Por otro lado, en cuanto a los resultados del estudio realizado por Phelan y sus colegas 2021, indican que la raíz neural de la inteligencia se encuentra principalmente en la cognitividad de las redes predeterminadas frontoparietales, y en este estudio observaron que pequeñas porciones de las regiones más influyentes de la inteligencia se ubican en las redes de atención dorsal y ventral. También encontramos que otras partes del cerebro se asocian con la inteligencia. Estas son el lóbulo parietal, el cerebelo y la materia gris, ya que según los resultados del estudio realizado por John y sus colegas, en donde identificaron 6 redes estructurales de materia gris en el cerebro, de las cuales esta red del componente cerebelo-parietal se asocia significativamente con la inteligencia. Ya para finalizar la ubicación de la inteligencia en el cerebro, encontramos la sustancia blanca, ya que en el artículo de Bades y sus colegas 2019 se asocia la organización y la eficiencia de la conectividad de materia blanca del cerebro con la inteligencia y el rendimiento educativo de los niños. También en otro artículo mencionan que la materia blanca en cuanto a nivel de red y su desarrollo es importante en la inteligencia. En cuanto a la medición de la inteligencia, se evidencia en los estudios que para medir y analizar la inteligencia en el cerebro se utilizaron resonancias magnéticas, morfometría basada en fuentes y en boceles y estudios de neuroimagen utilizando imágenes de tensor de difusión. Algunas áreas tradicionalmente asociadas con la producción del lenguaje son el área de Broca, el área de Wernicke y la circunvolución angular. El área de Broca se encuentra ubicado en el hemisferio izquierdo del cerebro, generalmente en el lóbulo frontal. Esta área está asociada con la producción del lenguaje oral y escrito. Lesiones en esta área pueden dar dificultades en la producción del lenguaje, lo que se llama afasia de Broca. El área de Wernicke se encuentra ubicada en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo. Está asociada con la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Lesiones en esta área pueden dar lugar a afasias de Wernicke, en las que la producción del lenguaje es fluida pero incoherente. La circunvolución angular se encuentra ubicado en el lóbulo parietal inferior izquierdo, que está asociada con la lectura y la escritura. También se asocia con la recuperación de la información visual semántica. Del Río López Higues 2005, en su artículo titulado Redes funcionales que sustentan los procesos lingüísticos, conectividad funcional anatómica del cerebro humano, análisis de señales y aplicaciones de la ciencia de la salud, nos cuentan algo interesante del área de la circunvolución angular. La conectividad de la circunvolución angular fue examinada por primera vez en adultos disléxicos por Horwitz, Runcie y Donahue. No hay que olvidar que la circunvolución angular era una de las regiones clásicamente asociadas a la lectura de los modelos tradicionales. Estos autores encontraron que durante la lectura de pseudopalabras y de palabras con ortografía regular, la correlación entre la circunvolución angular y las regiones temporales occipitales y cerebrales era significativamente mayor en lectores normales que en lectores disléxicos. Este hallazgo se consideró una prueba de la circunvalación angular está funcionalmente desconectada en las personas con dislexia. Imrani Nizar 2018, en su artículo titulado Una revisión neuroanatómica y neurofisiológica del lenguaje, nos cuentan que existe una visión alternativa en la cual las redes neuronales del lenguaje se encuentran vinculadas con áreas cognitivas. La producción del lenguaje tiene componentes neurofisiológicos, no necesariamente lingüísticos,
que resultan indispensables y relevantes en la producción e interacción lingüística. Dentro de esas áreas podemos encontrar el sistema somatosensorial. Es el encargado de conectar el cerebro con el exterior. Se encarga de recibir, enviar e interpretar información del entorno. En la articulación del habla, por ejemplo, es fundamental sentir la posición de la lengua para producir sonidos específicos. Las áreas del cerebro encargadas del procesamiento de gestos y expresiones faciales son indispensables para el lenguaje no verbal. La percepción de la prosodia también es importante para la producción del lenguaje. La prosodia es la encargada de los aspectos melódicos y rítmicos, como el tono, la entonación y el ritmo. La memoria de trabajo es la capacidad de retener información importante. Se utiliza en la construcción de oraciones y la comprensión de discursos. La memoria a largo plazo almacena vocabulario, estructuras gramaticales y conocimiento general, que se utiliza en la producción del lenguaje. El procesamiento de la polaridad lingüística a menudo involucra áreas prefrontales del cerebro, que están asociadas con el razonamiento y el juicio. La comprensión de lo factual y lo contrafactual se basa en la memoria semántica y la capacidad de hacer inferencias. Medición del lenguaje en el cerebro. Hacia finales del siglo XX surgió un nuevo modelo en el estudio de la organización cerebral del lenguaje, el modelo funcional. La introducción de las técnicas contemporáneas de neuroimagen, en especial la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional, permitió avanzar significativamente en la comprensión de la organización cerebral del lenguaje. A pesar de las diversas limitaciones de estas técnicas, se hizo evidente que el lenguaje se asocia más con la actividad de una red o circuito cerebral que con regiones cerebrales específicas. Según Marron, en 2018, la región del cerebro que mostró las correlaciones más fuertes entre la controlabilidad modal y sus medidas de creatividad fue en una parte del cerebro que fue la región de la corteza prefrontal dorsolateral derecha en la unión frontal inferior derecha, que está ubicada en la unión del surco frontal inferior y el surco precentral. Marron también informó en el 2018 y afirmó que las investigaciones sobre la creatividad muestran que el pensamiento creativo implica procesos tan ejecutivos controlados como asociativos espontáneos. Sin embargo, las tareas de creatividad estándar no pueden aislar la manera confiable en esos dos tipos de procesos cognitivos. Nos informa que el estudio actual es uno de los primeros en utilizar con éxito medios conductuales y de neuroimagen para proporcionar evidencia inicial de una tarea conductual sencilla, ya que es decir que es la asociación libre de cadenas, puede usarse como indicar características de procesos asociativos, espontáneos y no dirigidos que son relevantes para el desempeño creativo. También por otro lado podemos decir, según lo que nos planteó Seiling en el 2019, que se llevó también a cabo una forma de expresión artística colaborativa llamada co-creatividad, la cual implica la participación de individuos con demencia y para poder también ayudar a sus parejas. Este enfoque también relaciona la creatividad, ya que promueve la inclusión y la participación. Este artículo se enfoca en investigar el impacto de la co-creatividad y el bienestar de las personas con demencia, como también de sus cuidadores. También es la capacidad de acción desde una perspectiva diferente en el estudio basado como el proyecto de Will Hall, ya que se centra en la música y la danza como formas de arte no verbales y accesibles que se sustentan en diversas disciplinas como la psicología, la filosofía y las ciencias sociales. El artículo propone que el bienestar, la capacidad de acción son mejor comprendidos como estados relacionales y en constante evolución, ya que este da lugar a ser considerados como estados estáticos absolutos. Además, tanto el bienestar como la capacidad de acción, ya que involucra sus contrapartes negativas. En situaciones donde los cambios neurológicos no son tan marcados, ya que persiste una idea errónea de que las personas con demencia no tienen la capacidad de ser creativas. Cuando se reconoce su creatividad, suelen hacerse desde una perspectiva convencional
que tiende a interpretarla como una manifestación de la patología cerebral, ya que este da un lugar aspecto y valioso de la experiencia humana.